Hola, ¿qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta transmisión. En esta ocasión queremos compartir un tema para los jóvenes marchando hacia la fe. Y por lo pronto vamos a escuchar algunas alabanzas. Y ahorita vamos a entrar en el tema. Entraré por sus puertas con cantos de dolor, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Me gozaré y alegraré en él. Me gozaré y alegraré en él. Brindamos tributo de adoración por la maravillosa de la creación y por la grandeza de su redención. Bendición los cielos y su inmensidad, mas nos visitó con sin igual bondad. Es que su promesa que nos sostendrá hasta la eternidad. Cristo se humano y con sangre la vida eterna nos dio. Brindamos gloria y reverentelo, porque digno es recibir nuestro amor. Su brazo potente jamás decayó para socorrer a quienes tanto amó. Glorias excelentes se nos prometió. Pues será muerte, triunfó. Gloria sea Muy bien, hermanos. Vamos a hacer una oración para comenzar después con el estudio. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, gracias porque tú siempre eres bueno con nosotros, porque nos ayudas, nos permites tener muchas bendiciones y ahora nos concedes este tiempo para compartir de tu palabra. Ayúdanos para que realmente llegue de corazón a corazón a las personas que lo escuchan y que también rinda un fruto para todos los que lo puedan poner en práctica. Queremos que tú nos ayudes, que tú nos abras el entendimiento, que tu espíritu nos ayude para absorber la información que tú nos regalas en tu palabra y que esto también nos ayude para vivir como a ti te gusta y que también nosotros podamos tener éxito en nuestras vidas. Bendice a todos los hermanos que pueden ver este mensaje y que pueden escuchar estas palabras, especialmente a los jóvenes, para que nos ayudes en todo lo que tengamos que hacer en nuestra generación. Queremos pedirte de toda esta ayuda y todas esas bendiciones y agradecerte por todas tus bendiciones también en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. El día de hoy quiero hablar acerca de mi generación. Si notamos, por ejemplo, algunos versículos, algunos pasajes bíblicos, como en Éxodo capítulo 20 y versículo 5, está haciendo todo ese listado, Moisés, de todos los principales mandamientos que iban a tener. Los judíos tenían un montón de mandamientos, pero especialmente este listado que enumera 10 mandamientos, que son los principales que rigen toda la constitución de los judíos. Y en el segundo de ellos, en el segundo mandamiento, y en el versículo número 5, cuando está mencionando esa parte complementaria, ese segundo mandamiento, que es el mandamiento, no te harás dioses ajenos, ni los honrarás, porque dice, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En ese versículo se menciona la palabra generación. Y vamos a notar que es importante para Dios las generaciones, incluso en ese sentido negativo. Y también, por ejemplo, si leemos en el Salmo 145, en el versículo número 4, dice que Dios se merece la suprema alabanza y que de generación a generación se van a seguir anunciando sus hechos, se glorificarán sus obras. Todas sus maravillas que Él está haciendo se van a transmitir de una generación a la que sigue y a la que sigue y así continuamente. Entonces, para la alabanza de Dios también es importante la generación. Y sobre todo el versículo que más me gusta, que habla acerca de esto, dice en Juan capítulo 17 y versículo 20, cuando Jesús está haciendo esa oración al Padre, y todas las peticiones que le está haciendo están relacionadas especialmente con los apóstoles, sus discípulos que estaban ahí directamente con él. Pero el versículo 20 es especial, porque no solamente involucra a los apóstoles mismos, sino que va más allá, y está pensando en el futuro, y pide, no solamente por estos, dice, sino también por todos los que van a creer por la palabra de ellos. Es decir, todas las personas que creyeron al escuchar las palabras de los apóstoles, en todos los sermones, en toda esa palabra oral, e incluso todos los que logramos leer ahora sus escritos, en esa palabra escrita, Jesús está pidiendo por todos nosotros. Es decir, Jesús está a punto de morir, está terminando su ministerio, está fomentando que sigan esa continuidad del ministerio, de la obra a todos sus apóstoles, pero ella está pensando en las futuras generaciones. Es decir, quiere decir que para Dios también es importante la generación en cuanto a la salvación. Y en estos tres pasajes, hermanos, notamos que a Dios le importa la generación. Dios le da mucha importancia a cada generación, negativa y positivamente. Ahora, que me gustaría definir generación, porque tiene ciertas ambigüedades, ciertas variaciones, pero en este mensaje, generación, lo vamos a entender como el conjunto de personas que son contemporáneas. Es decir, todos los que vivimos durante ese tiempo delimitado, que llegamos a coincidir, pudiendo haber vivido en cualquier otra época, resulta que todos nosotros coincidimos aquí. Ahora, también generación es un intervalo específico en la línea del tiempo. Es todo aquel tiempo que Dios nos permita vivir sobre esta tierra, a nosotros que coincidimos aquí. Eso es generación. Y quisiera desarrollar este tema en base a una pregunta que es realmente relevante para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, que somos los que estamos tratando de discernir, tratando de aclarar qué es lo que tenemos que hacer. Estamos apenas ubicándonos en el tiempo, cómo estamos aprovechando toda nuestra infancia, estamos tratando de ver y de disfrutar todo lo que podemos en el presente, de estar preparando cosas para cosechar en el futuro, y es algo importante hablar de la generación. ¿Qué debo hacer en mi generación? Número 1, si leemos en el capítulo 2 de Hechos capítulo 2, y dice el versículo número 40. Si notamos aquí en los Hechos de los Apóstoles, en el 2 y en el versículo número 40, dice así, está predicando el apóstol Pedro, y después de que dice sus primeras palabras, y cita el Antiguo Testamento para anunciarles a Jesús, a los que lo estaban escuchando, y en ese sermón que va a culminar en la conversión de alrededor de 3,000 personas, muchas más. Y en toda esa predicación les dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sálvense de esta generación. Lo primero que debemos de hacer todos nosotros, sea cual sea la generación en la que nos toca vivir, tenemos que cuidarnos de esta generación. Porque algo que es característico de cada época es que tiene sus propios males. Es que tiene sus propios pecados que son patentes,
sus propios pecados que cobran un auge durante cierto tiempo determinado. En una época se pecaba mucho de cierta cosa, puede ser de idolatría, o en otra época se pecaba mucho acerca de cuestiones sexuales, inmorales, y quizás en el futuro el pecado sea otro, donde abunde más la mentira y cosas así. Y es cierto que en todas las épocas siempre hay mucho pecado, de todo tipo, de todos colores, sabores y tamaños. Pero es cierto también que cada generación se caracteriza por un pecado en especial. Y lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es cuidarnos de en esa generación en la que vivimos. En muchas veces el Señor Jesucristo mismo, en todas sus predicaciones, mencionó varias veces la palabra generación y siempre lo mencionaba con una connotación negativa. Decía, esta generación es perversa, generación incrédula, me están pidiendo señales, generación adúltera. Incluso Jesús mismo y también Juan el Bautista llegaron a decir y a exclamar así de su generación, de todos los que vivían ahí en ese contexto histórico y cultural de esas personas. Él una vez estaba predicando y les dice, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que va a venir? Entonces, todas las veces que mencionaba Jesús la palabra generación, venía con una connotación negativa. Es decir, que esa generación era mala, que en su corazón tenían iniquidad, es decir, pecados arraigados que no querían despojarse de ellos, actos que no eran correctos ante Dios, que incluso los destruían espiritualmente, pero que ellos estaban enamorados de ese pecado, no lo querían soltar, realmente tenían un afecto hacia ese pecado. Entonces, eso no solamente aplica para ellos, sino en cada generación, y especialmente estamos hablando de la nuestra, de mi generación, de su generación, de tu generación, de nuestra generación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, cuidarnos, porque hay un peligro que siempre está latente en todas las generaciones, y ese peligro es el contagio. Se va normalizando el que se haga las cosas malas, es decir, cada vez es más común, y como es tan común y lo vemos tanto, y ya hasta parece que es algo normal, es algo habitual, algo cotidiano, como que pensamos a verlo, pues como que está bien, como que pues nada, no está mal, es lo que pasa todos los días. Pero realmente tenemos que darle ese peso al pecado, porque lo que está mal, está mal. No importa qué tan seguido se haga, no importa qué tan común sea, no importa qué tanto lo veamos, sigue siendo mal. Y es cierto que nos empezamos a insensibilizar por la continuidad de que se nos presenta cierto pecado, pero no debemos de perder esto. Tenemos que estar atentos, alerta por esta cuestión. Por eso algo que les predicaba, algo importante, cuando hablaba de Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador, algo importante que mencionaban aquí, es que debemos de salvarnos de toda la generación en la que vivimos. Y por decir algo, en esta generación, las personas que han estudiado acerca del pecado y se ha descubierto, o se ha concluido a raíz de todas las cosas que han pasado en este contexto, que en la sociedad en la que vivimos, incluso que ahora se ha absorbido un poco en la iglesia, está muy influenciada por las cuestiones sexuales. Esta era se le conoce como la era de Eros. Es una sociedad hipersexualizada que siempre está pensando en doble sentido, que todo se le da un enfoque a esto, a la sexualidad, y es porque es la época más descarada en la que se ha experimentado la sexualidad. Nunca antes en el tiempo, siempre ha habido depravación y todo eso, pero pues de perdido las escenas escondidas o algo así, pero ahora ya es abiertamente, y de hecho no solamente son descarados y lo hacen abiertamente, se destapan, sin caretas, sin nada, sino que invitan a las demás personas a que experimenten su sexualidad. A las mujeres dicen, pues también, pues prueba una mujer que tiene, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? A los hombres también se les incita eso, a tener múltiples parejas, a que en el noviazgo ya es algo muy normal. Entonces, todo esto ciertamente ha afectado un poco o un mucho a la iglesia. Y en la antigüedad también había mucho descaro, pero nunca se había globalizado tanto como ahora, por los medios que tenemos de comunicación, las redes sociales y todo eso, el internet, y eso ha contribuido a que se haga algo muy normal ahora en todo el planeta. Y algo que me llama mucho la atención es que el cristianismo, durante su época de auge,
que fue durante el primero y el segundo siglo, tenía la especial característica de que lo que realmente transformó a esa sociedad era su pureza sexual. Sobre todo en las regiones de Macedonia, en cierta parte de Europa y de Asia Menor, porque ellos estaban muy acostumbrados a tener muchas mujeres, o que las mujeres estuvieran con muchos hombres. Y lo que realmente empezó a cambiar ese mundo, ese contexto, esa generación, era la pureza. El diablo ha hecho de las suyas y ha afectado mucho a la iglesia, ha deteriorado mucho a la sociedad, y eso ha impedido que las personas se acerquen a Dios por querer conservar ese pecado a través de este medio, de la sexualidad. Y la manera en que nosotros podemos contrarrestar esto es precisamente en ese mismo ámbito, en la sexualidad. Esa es la manera en que nosotros vamos a poder cuidar de esta generación, de esa influencia. Y también, siguiendo con el tema, dice en 2 Timoteo, capítulo 3 y versículos del 1 al 5, habla el apóstol Pablo y le dice a Timoteo que va a tener que tener mucho cuidado, porque en los últimos tiempos, es decir, en la era cristiana, en este tiempo que nosotros vivimos, iba a ser un tiempo muy, muy peligroso. Vamos a estar siempre en un peligro latente de ese contagio, y nos dice el porqué de ese peligro. ¿En qué se basa para decir que realmente va a estar difícil en aquellos tiempos que son los nuestros? Y es que iba a haber hombres que iban a tener muchas características negativas. En vez de estar llenos de virtudes, los iban a pecar por esos vicios que ellos iban a tener. Enojones, desobedientes, irrespetuosos, implacables, sin afecto natural, sin respeto a los padres. Y eso es lo que iba a hacer que realmente en nuestra generación sería muy, muy difícil. Entonces, primeramente lo que tengo que hacer en mi generación es cuidarme bastante, porque los amigos nos pueden influir, porque los compañeros nos pueden influir. Incluso si crecemos en una familia que no está construida en base de Dios, nos puede influir bastante, pero debemos de cuidarnos. Aléjate lo más posible de todo aquello que te puede infectar en tu espíritu, porque no solamente tenemos ese llamado a que nosotros nos cuidemos, sino dicen en Filipenses capítulo 2, y en el versículo 12 principalmente, dice que nosotros debemos de ser unos luminares en el mundo. Dice que debemos de nosotros de dejarnos de chismes, de pleitos, para que llevamos quietamente, para que tengamos un buen testimonio. Y eso nos va a ayudar para influenciar a las demás personas. En esta generación que está depravada, dice que nosotros brillamos como si fuéramos unas luces que están allí en medio de la oscuridad. Entonces, no solamente somos llamados a cuidarnos, a alejarnos, a correr, a huir de esto, de generación, de la maldad, sino que somos llamados a revertir esa situación. No solamente le corras al peligro o a la maldad misma, sino que cuides tu integridad, tu espiritualidad, y cuando estés preparado en ese sentido, dejes de correr para empezar a hacerle frente a esos problemas, que des la cara ante todo eso, y que realmente puedas ayudar a los demás que están corriendo también, pero para que puedas rescatar a muchos más. Entonces, primeramente, vamos a cuidarnos de esta generación, porque la verdad, y sobre todo como jóvenes, experimentamos muchas tentaciones, muchos peligros de caer en cualquier sentido, cuestiones sentimentales también. Somos tan llamados a veces a la depresión, que últimamente está muy de moda, y que ha sido una enfermedad que se ha propagado mucho en los últimos tiempos. Y también en muchas cuestiones, ser coléricos, ser muy enojones, o ese individualismo que hay también ahora en este mundo, que nos hace ser egoístas completamente, con que pues no me importa realmente lo que le pase a los demás. Y siempre respondemos muchas veces así, de que nada, pues a mí que me importa, no, yo voy a seguir con lo mío. Entonces, tengamos ese afecto por las demás personas, tratemos de ayudarlas, porque esta generación nos necesita. Número 2, ¿qué debo hacer en mi generación? Lo segundo que vamos a contemplar que tenemos que hacer en nuestra generación es cambiar el mundo. La verdad es que a veces se ha estigmatizado esto de cambiar el mundo, y muchas veces se piensa que no es posible, que esto no es factible, realmente no es probable. Y también lo triste es que la iglesia misma a veces, cuando se tocan estos temas, se cree que no se puede, con que nada, pues realmente nunca vamos a poder hacer nada. Y es cierto que nunca se ha logrado un cambio global, completo, simultáneo,
Pero eso no significa que el mundo no se pueda cambiar o que no se haya cambiado incluso en el pasado y que no sea posible cambiarlo en el futuro, en nuestro propio tiempo. Y la verdad es que el cambio es algo que radica en todos nosotros, desde la necesidad hasta el cumplimiento y el ejercicio de ese cambio. Todos desearíamos un mundo mejor. Desearíamos que algo cambiara, que cierta parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestras propias personas, fuera diferente, fuera mejor. Es decir, todos queremos un cambio. Y lo triste es que a pesar de que muchas personas han cambiado el mundo en el pasado, y me gusta bastante recalcar que grandes personajes, de los más insignes, de los más notorios, han sido cristianos los que han logrado cambiar el mundo. Pero lo triste, les digo, es que los cambios no duran para toda la vida. Los cambios solamente duran cierto tiempo, porque una generación se pone a trabajar, causa un impacto positivo en la sociedad, toca los corazones de las personas, los lleva a Dios y hace muchas cosas muy buenas y positivas. Pero esa generación va envejeciendo, crece, sigue hasta que llega al punto de que fallece toda esa generación. Ya no queda ni uno de todos aquellos que prestaron esos cambios. Y luego se levanta una generación que no conoce a Dios, que desconoce, que ignora todo ese trabajo que se hizo y se tiene que volver a empezar desde cero. Y por eso es importante que en cada generación cambiemos nuestro mundo. Y ahora, en esta generación que nos tocó a nosotros, tenemos que hacerlo también. Pero los legítimos cambios tienen su origen en la conciencia. No solamente en las cosas prácticas. Es cierto que es lo más necesario a la hora de la hora. Pero no nos enfoquemos tanto a las obras, a lo externo. Porque realmente lo que va a conseguir un cambio verdadero y que sea más duradero, lo más posible, es cuando logremos cambiar el corazón, el interior de las personas. Jesús lo sabía muy bien y siempre apelaba a eso, al corazón. Y una de las formas en la que nosotros podemos cambiar el mundo, existen muchas realmente, y involucra mucho el sentido secular en que nosotros podemos influir. Pero especialmente hablando acerca de Dios mismo, de Cristo mismo, de nosotros como hijos de Dios, como cristianos ante esta sociedad que nos necesita, ante esta generación, voy a hablar de dos herramientas principales que tenemos como cristianos para cambiar el mundo. Número uno, la predicación. Es la principal manera, la herramienta que Dios nos ha conferido, nos ha delegado para que podamos impactar al mundo. Dice en Marcos capítulo 16 y versículo 15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Jesús, aunque en su tiempo y en su región realmente todavía no estaba del todo conectado al mundo, él ya estaba pensando en esto, ya estaba pensando de una manera global, universal y trascendental hacia las futuras generaciones. Y es que esa predicación es realmente especial, porque si nosotros pretendemos cambiar el mundo, la única forma de que se pueda lograr con efectividad y con durabilidad es a través de la predicación, porque en la predicación solamente es el puente, es la plataforma para que el Espíritu Santo haga su trabajo. Y el Espíritu Santo de Dios es el encargado de convencer las conciencias de los hombres acerca del pecado, del juicio, de la justicia. Eso es lo que dice Juan 16:8. Cuando estaba Jesús en este mundo, dice, pues yo ya me voy a ir. Y como que todos se agüitan, se ponen tristes. Dice, no, ustedes tranquilícense, porque realmente hasta les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría mi sustituto, el consolador, el que los va a abrazar, el que los va a reanimar, los va a ayudar para que se reactiven en todas las obras espirituales. Porque ese Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencer a las personas. Es decir, va a cambiar la conciencia de las personas, es lo que lo va a trabajar. Y eso es lo que va a resultar, en última instancia, en ese cambio en el mundo. Y la segunda herramienta, rápidamente, para que podamos cambiar el mundo de nuestra generación, son las buenas obras. Especialmente estas dos. Hay muchísimas más que tienen que ver con toda nuestra profesión, la preparación, los estudios, los trabajos, el factor económico, las redes sociales. Hay muchas cosas, pero quiero abarcar especialmente estas dos, porque son las que nos abarcan, nos competen a nosotros en el factor religioso, espiritual, cristiano. Las buenas obras son otro modelo que Dios nos ha dado para que podamos influir en las personas. Si notamos el método de Jesús para poder ayudar a las personas y acercarlas a Dios mismo, que ellos obtuvieran la salvación, que pudieran manejar sus sentimientos y reivindicarlos, quitar todo lo negativo,
dirigir ese amor que tenían hacia las cosas o a los ídolos, hacia Dios. El método era primero ayudaba a las personas, los sanaba, les quitaba los demonios, las enfermedades, y luego les predicaba la palabra, les enseñaba qué es lo que tenían que hacer. Pero ahora resulta que nosotros hemos quitado una parte de ese método que hacía Jesús. Nosotros es cierto que ya no tenemos esa capacidad humana y sobrenatural para hacer milagros. Ya no podemos poner la mano sobre una persona y hacer una oración y al simple tacto que se sane de esas enfermedades. Es algo que tenía su cumplimiento en el pasado, tenía su propósito y se cumplió. Pero no significa que la única forma de cambiar el mundo sea evangelizando, repartiendo folletos o atiborrar a las personas de información. Eso realmente no consigue a veces un cambio. Tenemos que llegar a las personas de distintas formas. Y la manera especial en que lo hacía Jesús era ayudándoles, haciendo una buena obra por ellos, ofreciéndoles una ayuda desde sus sentimientos, desde sus necesidades físicas, materiales, un consejo incluso, un reproche, porque a veces nos falta bastante también esto, el corregirnos. Dice en Efesios, en el capítulo 2, si me acompañan por favor para leerlo, Efesios 2, cuando habla acerca de toda esta predestinación que tenía para todos los que iban a ser parte de su reino, de su iglesia, de su cuerpo. Y en este capítulo menciona muchas cosas. Dice desde el versículo 4 hasta el 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Porque por la gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Fíjense. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces fíjense cómo aquí está hablando principalmente de que se está revelando la gracia de Dios, su amor para con nosotros. Dice que lo va a mostrar a las generaciones que vienen para mostrarla en los siglos venideros, esas abundantes riquezas que tenía. Y el resumen o la conclusión de esto es, al final termina diciendo que esa forma de mostrar esa gracia infinita, esa multiforme sabiduría de Dios, de esa manera de exponer a las personas, de explicarles, de desglosarles las riquezas que tiene Dios, es a través de las buenas obras. O sea, Dios ya las preparó desde muchísimo antes para que nosotros ahora las cumpliéramos. Las buenas obras cambian el mundo. Y hasta la mínima acción que podamos considerar nosotros puede lograr muchos resultados, puede lograr grandes cosas, grandes cambios. Una pequeña acción puede hacer una gran diferencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi generación? Número 2, cambiar el mundo. Es algo que es posible y que realmente es un deber. Y es como incluso lo dijo Cervantes en Don Quijote. Porque le dice a Sancho, dice, no solamente, cambiar el mundo no solamente es una utopía, no es una fantasía, ni es una locura tampoco, no es un imposible, sino es un menester, es una necesidad. Hay una enorme necesidad en todas las personas de conocer a Dios y de que este mundo cambie en muchas cuestiones. Y eso es algo que nos toca a nosotros hacer. Y por último, ¿qué tengo que hacer en mi generación? Número 3, dejar un legado. Hemos recibido muchas cosas de generaciones anteriores. Hemos recibido muchas cosas como legado, como una herencia de las generaciones pasadas, tanto trabajo que han hecho, incluso de la iglesia de Cristo mismo. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en la conversión de todo lo que ahora nosotros conocemos como las congregaciones? Y de incluso todo el factor cristiano universal. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos, cuántas mujeres, cuántos misioneros, cuántos predicadores, cuántas maestras han influido para que ahora tengamos nosotros este cristianismo que conocemos? Hemos recibido un montón de cosas, desde incluso la Biblia misma, el libro como tal. ¿Cuántas generaciones pasaron y sufrieron realmente cosas duras? La muerte de su propia familia, por tener la Biblia, por conservarla y por querer pasarla a la siguiente generación.
Entonces, eso es para que notemos la importancia que tiene el legado de una generación a otra. Ahora, es cierto que nos hemos recibido mucho y hay que ser agradecidos. Dice también la Biblia que debemos de dar honor a quien honor lo merece. Y todas aquellas grandes personas que participaron en todo lo que ahora gozamos nosotros, debemos de valorarlo. Pero no quedarnos hasta ahí, realmente pensar, bueno, pues qué padre que hemos recibido esto, qué bonito, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a dejar nosotros para las generaciones que vienen? Se trata de marcar pautas para dejar un mejor legado para las generaciones que vienen. Dejar algún buen ejemplo de vida, de ministerio, de un cristianismo que realmente se viva en plenitud. Y también tal vez algún ministerio que hayamos comenzado, que a veces pensamos que pues no, nadie está haciendo nada y comenzamos a hacer algo. Y de eso nos sirve a las demás personas como un modelo. Y que eso se vaya transmitiendo de generación a generación. Que seamos emprendedores para Dios, que trabajemos para Él. Y, por ejemplo, si notamos desde la perspectiva negativa, dice en Jueces, capítulo 2, si pensamos en Josué, en todo lo que él hizo, en todas las grandes batallas que libró, en todos los reinos que conquistó, en todos los imperios que él logró derrocar, por la ayuda de Dios, por su esfuerzo mismo, por su valentía. Y dice en Jueces, capítulo 2, y en el versículo número 10, habla después de que muere toda esa generación de Josué. Y fíjense lo que sigue. Dice en Jueces, capítulo 2 y versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces imagínense qué triste es esto. Imagínense que nuestra generación, que todos los que participamos activamente en el ministerio, que de alguna forma tratamos de servir a Dios, y de repente pues nos va a tocar que nos muramos a todos. Imagínense, no sé, en unos 70 años, o en unos 90 si somos positivos y que vamos a vivir bastante tiempo. Y después de que muramos, se levanta una generación y el mundo que les toca vivir a ellos, pues realmente no tiene nada de avances cristianos. Realmente no hay un ministerio definido o de invitaciones o algún mensaje que ellos puedan aprovechar. Imagínense en todo esto. ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones? Entonces, esto es para que reflexionemos, para que pensemos. Y ahora vamos a tratar de verlo desde la parte positiva. Si realmente hacemos algo para dejar un legado. Vamos a leer ahora en Efesios, en el capítulo 3. Fíjense lo que dice aquí. Volvemos al libro de Efesios, pero ahora capítulo 3. Y desde en el versículo 5 dice, habla acerca de un misterio. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y lo dice el versículo 10. Nos brincamos hasta el 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, tenemos que comprender que nosotros tenemos un papel importante en la línea del tiempo. Nadie más va a hacer lo que nos toca hacer ahora en nuestro tiempo. No van a venir los que trabajaron antes y van a hacer algo ahorita. Y los que van a venir después no están ahorita. Se trata de qué es lo que vamos a hacer tú y yo para dejar un legado. Y eso hablando colectivamente, como cristianismo en general, como mexicanos tal vez, que estamos en esta región, como latinos, o como cristianos en todo el mundo, como jóvenes, como la iglesia de Cristo, ¿de qué manera va a impactar al mundo? Y nos dice el versículo 10 que nosotros tenemos esa encomienda, esa responsabilidad, también esa área de oportunidad, de que nosotros representemos a Dios y tratemos de explicar a las personas todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que ha de venir, la eternidad, la salvación, a Jesús mismo. Y esa es la manera en que Dios va a dar a conocer a todas las generaciones que vayan viniendo esa sabiduría que tiene muchas formas, dice la Biblia, esa multiforme sabiduría de Dios. Entonces, y si también lo pudiéramos comprender de una manera individual,
Porque cada uno de nosotros separadamente va a dar cuentas a Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Entonces piensa, ¿qué estás dejando tú en lo particular como un legado? Cuando mueras, ¿cómo quieres que te recuerden las personas? ¿Con algo negativo? ¿Con algo positivo? ¿Como algo realmente notorio? ¿Como alguien que realmente cambió la vida de una persona? ¿Como alguien que pudo marcar las pautas para que las generaciones que vienen tuvieran mayor facilidad para trabajar para Dios? ¿O tuvieran al menos un buen ejemplo al que ver y del cual echar mano para inspirarse de perdido para hacer algo? Y también dejar el mayor legado de todos, que puede ser alcanzar la salvación, la vida eterna. ¿Cuántas personas hemos ayudado para que tengan eso? Yo le aseguro que si usted le habla a alguna persona cerca de Dios y esa persona lo acepta, lo obedece, ella se va a acordar siempre de usted. Esa es la manera más ideal de dejar un legado. Ayudar a una persona a acercarse a Dios. Entonces, hemos contemplado qué hacer en mi generación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer en mi generación? Y consideramos como un primer punto, cuidarme. Porque la Biblia dice que la generación es perversa, es mala, es degenerada, es adúltera, es incrédula, es mala la generación. Y dijo el apóstol Pablo que había muchos peligros, que en estos postreros tiempos iban a haber muchos peligros, porque el carácter de los hombres iba a ser muy malo. Y porque cada generación, especialmente hablando de la nuestra, sufre de muchos pecados específicos, de mucha tentación. Tenemos que cuidarnos de todo eso y contrarrestar esto, revertir esa situación, mostrando un buen ejemplo, para que podamos brillar dentro de toda esa oscuridad que hay. Y también notamos que lo segundo que tenemos que hacer es cambiar el mundo. Para que logramos ver cristalizados, materializados esos cambios que quisiéramos ver en el mundo, tenemos que echar mano de dos herramientas específicas como cristianos, que es la predicación. Porque se ha comprobado que la generación en la que vivimos, desde la generación X y de los millennials, realmente no tiende a evangelizar, no tiende a predicar. Y aunque incluso que es la generación que más conocimiento tiene de la Biblia, porque somos muy dados ahora a leer, pero se predica menos. Tenemos que empezar a cambiar eso. Que no sea un patrón que defina esta generación. Y también la otra herramienta que tenemos para cambiar el mundo son las buenas obras. No nos olvidemos de ello. Jesús hacía milagros y luego predicaba. Y ahora nosotros no podemos hacer milagros, pero podemos hacer buenas obras y predicar. No nos enfoquemos solamente en una parte de esto. Y lo último que vimos, ¿qué tenemos que hacer en esa generación? Es dejar un legado. Hemos recibido muchas cosas. Ahora, ¿qué nosotros les vamos a dejar a las generaciones que vengan? Es algo que debemos de meditar. Cuídate, cambia el mundo, deja un legado en tu generación. Sé como Jesús, que lo dio todo su corazón para ser ejemplo en santidad, que Él realmente entregó toda su vida para revolucionar el mundo y que también Él se sacrificó para heredar bendición a todas las generaciones. Es una exhortación también para que realmente reconsideres cómo manejas tu tiempo. No desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida, porque es algo irrepetible, es algo único, es algo especial. Y nadie más va a poder hacer lo que tú puedes hacer en esta generación. Y Dios te invita a cumplir su voluntad y también a cumplir tus propios sueños dentro del marco de su voluntad en esta generación que nos ha tocado vivir. Hay un propósito específico por el cual nosotros no nacimos antes y no nacimos después. Nos tocó nacer en esta época. Nos tocó coincidir con muchos otros. Y el propósito especial es que nosotros cumplamos esa voluntad. Cuidémonos personalmente, cambiemos el mundo y también dejemos un legado. Entonces vamos a terminar con esta reflexión. Vamos a, por favor, a hacer una oración, si me gustan acompañar. Y también vamos a aprovechar para orar por el hermano Roberto y por su esposa, que van a tener un viaje. Así que vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias porque nos dejaste aprender de tu palabra. Por favor, tráenos la esencia de tu mensaje a nuestros corazones y ayúdanos para retenerlo, para considerarlo, para que tú nos aconsejes en todo lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, por favor, para guardarnos de esta generación, porque muchas veces nos vemos muy atacados, bombardeados por todas las tentaciones.
Ayúdanos, por favor, para que podamos realmente ser un buen ejemplo para las personas, que no seamos un mal ejemplo, que no hagamos que las personas duden de ti, sino que les ayudemos para que se inspiren, para que veas que tú cambias nuestras vidas, que tú nos usas. También bendice a todas las personas que escuchan este mensaje, que realmente les pueda llegar hasta su corazón y que pueda haber algún cambio, aunque sea pequeño, pero que pueda haber algo que a ellos les pueda servir de esto. Que tu palabra siempre cumpla su propósito, que jamás vuelva a ti vacía. Y también bendice este ministerio para que se siga dando. Bendice al hermano Roberto Copado. Ayúdale a él, a su esposa, a su familia, a todos los hermanos que también contribuyen en esto, para que pueda seguir y que realmente pueda aportar algo a las personas. Bendice al hermano ahora que va a viajar. Ayúdale para que él pueda tener todo lo que necesita, todas las bendiciones materiales y espirituales que él ocupa de ti, que tú sabes que le hacen falta. Por favor, ayúdale y también ayúdanos a todos nosotros para tener también ese ánimo de seguir compartiendo tu palabra. Llénanos de tu sabiduría, ayúdanos también a corregirnos cuando nos equivocamos, a ser humildes y aceptar también al que podemos fallar, pero que siempre tengamos ese buen corazón de querer servirte a pesar de todo. Tus manos nos encomendamos y encomendamos este mensaje también para que pueda cumplir su propósito y ayudar a una buena persona. Tus manos nos ponemos y todo te lo pedimos por Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga.